Buenas tardes, a nosotros como grupo nos ha tocado exponer sobre las máquinas de anestesia, hablar tanto como de su historia, como de su funcionamiento, el tipo de gas de anestesia que se ocupa para las máquinas, tanto como para el paciente, hablar sobre los modos ventilatorios que se ocupan y con las partes del equipo y un poco de los gases que se van a ocupar. Historia de las máquinas de anestesia. Desde la antigüedad, en los tiempos de Hipócrates y Galeno, se dieron los primeros pasos en la lucha contra el dolor, con el uso de las esponjas soporíferas. Ese sistema consistía en la combinación de mandrágora, beleño y opio. La historia de la anestesia como verdadera ciencia se dio con los adelantos de la química, especialmente con el descubrimiento de algunos gases en estado puro. Con el paso de los años ha venido una transformación notoria en la evolución de las máquinas de anestesia. Los primeros informes datan desde 1799 con James Watt, cuando construyó un inhalador de gas para Thomas. Entre 1846 y 1850 se empezaron a utilizar pañuelos doblados empapados con éter inicialmente y posteriormente con cloroformo. La anestesia es un equipo compuesto por elementos mecánicos, neumáticos y electrónicos. Su finalidad es administrar de manera segura y por vía pulmonar como ventilación espontánea o mecánica gases como el oxígeno, el óxido nitroso, el aire y vapores anestésicos, que permitan realizar una anestesia adecuada, como monitorizando además todas sus funciones y las requeridas en el paciente, como el ECG, la saturación de oxígeno, la temperatura, etc. La máquina de anestesia es parte integral en la realización de varios procedimientos anestésicos, como la administración de anestesia general, regional intravenosa y reanimación. Independiente de la marca o modelo, la máquina de anestesia consta de 5 bloques fundamentales. Ellos son el suministro de los gases, los flujómetros, los vaporizadores, circuito de paciente que incluye el ventilador mecánico, monitorización asociada al paciente. Cada uno de estos bloques está compuesto por elementos y sistemas con sus respectivas condiciones de seguridad. Los componentes de una máquina de anestesia. Tenemos el flujómetro. Los flujómetros son dispositivos que miden la cantidad de gas en movimiento. El mecanismo de acción depende de las leyes de paso de un líquido en tubos. Luego tenemos las válvulas. Una válvula es un mecanismo movible para abrir o cerrar el paso de un fluido. Son artefactos que se emplean para poner en marcha o mantener el flujo de un gas y para regular la cantidad de flujo. Luego están los vaporizadores. Los vaporizadores tienen la finalidad de mantener una vaporización regulable de los anestésicos líquidos volátiles dentro de los límites de concentración anestésicas deseables. Los yugos. Un yugo es un aparato que se emplea para fijar los cilindros de gas a la máquina de anestesia o el regulador. El yugo es un dispositivo en forma de pinzas circulares o rectangulares. Los manómetros es un instrumento destinado a medir la tensión de los fluidos aeriformes. En el regulador del cilindro suelen incluirse 2 manómetros. Luego están los reguladores. Un regulador es un mecanismo empleado para reducir la presión de un gas conforme sale del cilindro a presión útil y constante, ya que regula el flujo del gas. Luego están los recipientes para cal soldada. Los recipientes para cal soldada tienen una forma cilíndrica y por lo regular tienen una capacidad de 630 milímetros. Estos recipientes contienen soda. Normalmente contienen 550 gramos, cuya función es la purificar el aire expirado por el paciente, que contiene partículas de gases anestésicos y dióxido de carbono, entre otros. Por último está el sistema de inhalación, que consiste en una mascarilla, un balón de reinhalación y pinzas de conexión. Su finalidad es la servir para la administración de la mezcla anestésica en el aparato respiratorio del paciente. Suministro de gases.
Para el suministro de gases se utilizan los cilindros o los sistemas centralizados de gases. Los gases más empleados en la actualidad son el oxígeno, el óxido nitroso y el aire. Anteriormente se utilizaban el ciclopropano, el nitrógeno, el helio y el dióxido de carbono. Los cilindros, pipetas, balas o bombonas son recipientes usados para almacenar gases a alta presión. ¿Cómo se busca tener una buena cantidad de gas en un espacio pequeño? Dichos recipientes se llenan a altas presiones. Para almacenar las diferentes gases a altas presiones es necesario que los cilindros sean construidos cuidadosamente con materiales como el acero, el magnesio o el cromo. Además deben ser livianos y resistentes a las presiones y a la corrosión. Los cilindros vienen en diferentes tamaños designados desde la letra A, que es el más pequeño, hasta la M, que es el mayor. Los más utilizados en la práctica son los de tamaño E. Los cilindros tienen un código de color, el cual es internacional y cuyo objetivo es evitar confusiones y accidentes. Entre la clasificación de los colores tenemos el oxígeno, que es el verde o blanco, dióxido de carbono, que es de color gris, óxido nitroso, el color azul, ciclopropano, color naranja, nitrógeno, color negro, aire, color amarillo. Estos colores los deben tener pintados el cilindro por lo menos en la cúpula. El vaporizador. El vaporizador se dice que es el alma del equipo de anestesia, ya que es el punto donde se mezcla el gas anestésico y el oxígeno proveniente del flujímetro. Estos son los que se encargan de regular la mezcla y determinan la dosis del fármaco que será inspirada por el paciente, los cuales siempre poseen un dial que se encargan de establecer el porcentaje de la mezcla, lo cual generalmente es de 0 a 5%, dependiendo del líquido volátil que se vaya a utilizar. El sistema respiratorio. El sistema respiratorio consta con un sistema de insuflación, un sistema de Mapelson y un sistema circular, el cual el sistema de insuflación es donde el aparato genera una presión sobre el gas, el cual tras la apertura de la válvula inspiratoria hacia los pulmones genera una presión que es diferencial entre la máquina y entre el paciente. El sistema de Mapelson. El sistema de Mapelson consta con un sistema de circuitos conocido como Mapelson A, Mapelson B, C, D y E. El Mapelson A es conocido como un sistema de McGill, el cual consta con un tubo rugoso, una bolsa de reservorio, una válvula que va conectada cerca de la bolsa de reservorio y una válvula expiratoria que va cerca del paciente. El Mapelson B tiene la entrada de gas fresco junto distal a la válvula respiratoria, el cual es similar durante la ventilación espontánea. El de Mapelson C, también conocido como circuito de Waters, es similar al anterior, pero con un tubo rugoso más corto, el cual reduce el volumen respiratorio, permite una buena mezcla del gas inspirado fresco. El Mapelson D puede describirse como una pieza en forma de T, con una rama expiratoria, en la que la entrada de gas fresco cerca del paciente. Mapelson E es una T modificada, es una T de aire modificada de una entrada de aire fresco y un tubo rugoso largo, el cual consta de un mínimo de espacio muerto en el aire. El sistema circular. El sistema circular se le llama a todo el conjunto de elementos que permiten conducir de gas fresco que vienen procedentes del sistema de aporte de gases hasta el sistema respiratorio del paciente, para luego evacuar los gases expirados, el cual consta de un tubo respiratorio, válvulas unidireccionales, bolsas de respiración y un absorbedor de CO2. Los tipos de ventilación. En los tipos de ventilación se encuentra la ventilación controlada por volumen. Se le denomina controlada por volumen, pero en realidad el ventilador controla el flujo inspiratorio. Por lo tanto, el flujo inspiratorio y el volumen circulante son programados por el usuario y son constantes, suministrando un volumen de corriente o tidal establecido.
controlado por presión. Suministra el pico de presión que va a alcanzar el ventilador durante la inspiración. Por lo tanto, la presión es constante mientras que uno es fijo y depende de las características del sistema respiratorio. El sistema de ventilación mandataria intermitente sincronizada. Se le denomina la combinación de la ventilación controlada con la ventilación espontánea. Permite al paciente intercalar ciclos de ventilador. El ventilador proporciona ciclos ventilatorios mandatarios, los cuales son controlados por volumen o por presión, a una frecuencia predeterminada, pero que también permite que intercalen ciclos espontáneos entre los mandatarios. Presión soporte. Brinda una ventilación en la que el ventilador genera y aplica una presión inspiratoria programada, es decir, constantemente en la vía aérea, por la cual es controlada por presión, y la que dicha presión asiste al esfuerzo inspiratorio, por lo que se denomina respiración soportada, el sistema de ventilación manual. El ventilador de la máquina de anestesia falla. La ventilación manual funcionará como un resucitador, ya que permite ofrecer una ventilación a presión positiva, garantizando un suministro del oxígeno en caso de emergencia. El sistema de evacuación de gases. El sistema de evacuación de gases anestésicos residuales deben ser evacuados de una sala de cirugía, ya que existen bastantes probabilidades de toxicidad a causa de las exposiciones prolongadas a estos. Algunas de las formas de evacuación de los gases pueden ser por una red de aire comprimido, sistema Venturi, toma de aire rápido, tomas de evacuaciones de gases y también las mangueras de conexión. Nosotros como grupo hemos llegado a la conclusión de que una máquina de anestesia en un área hospitalaria viene siendo como un conjunto de elementos que sirven a los especialistas para administrar los gases medicinales y los gases anestésicos al paciente durante alguna cirugía, los cuales pueden ser administrados en distintos modos ventilatorios, no solo como se utilizan normalmente, que sería la ventilación espontánea, como la ventilación controlada. De igual forma, hay elementos de la máquina que son sumamente indispensables para su uso, como lo viene siendo el vaporizador, ya que ese es el punto central donde se mezclan los gases anestésicos y el oxígeno, los cuales darán el paso mediante tubos hacia el paciente.